cómo los alumnos se acostumbraron a ver la clase grabada, que me reclaman la clase grabada. Pero ¿cómo es que no está? Si usted la dio ayer. En mi época no había clases grabadas, pero bueno, debe ser que... Pero está bárbaro. Tienen todo el derecho a pedir lo que necesitan. Y lo que vamos a ver es una sonrisa, no un reto. Peor era cuando las teníamos por Zoom, ¿te acordás? Ese breve periodo de tiempo que usamos el Zoom y que había que bajarlas Y que y 40, subirlas. y 40 y cada 2 por 3 cortábamos. Pero está bárbaro. Miren, lo que vamos a tratar de ver primero es encontrar el lápiz. Acá está. Lo que queremos ver es si yo tengo una barra y mi barra está solicitada a flexión y la forma de ver la flexión podría ser esta. Pongo una carga P acá. Y digo, sí, acá tengo flexión, no me cabe duda. Y en particular Profe, si esa... Perdón, ¿Sí? buenas noches. Sí, Entré Magalí. ¿Viste recién. cómo te veo? Ahora te No veo. sé si hablaron del tema de las consultas ya o lo vamos a hacer más tarde. Lo vamos a ver en un ratito Como... más tarde, Magalí. Vamos a dar un Listo. comienzo de este tema, un ratito. Ustedes están con muchas preguntas, hacemos menos tiempo de teórica, más práctica. Mi idea Sí, es creo que más o en el menos... grupo había varias. Bien, pero la propuesta es esta, a ver si estamos de acuerdo con esta propuesta. Arrancar con flexión para no atrasarnos. Digamos, desde las 7 de la tarde, ¿les parece bien? Hasta las 8:30, hacemos un descanso, unos 5 o 10 minutos y arrancamos con las dudas y vamos contestando todas las dudas que aparezcan de ahí en adelante, ya sean del parcial, ya sean del tema de la evaluación que viene por delante. Y me parece que es un tiempo más o menos adecuado como para que lo puedan ver. Sí, ¿Están de perfecto, acuerdo? profe, no hay problema. No, pero está bárbaro. Pero charlemos y total, estamos todos del mismo lado. Ustedes tratando de aprender, nosotros tratando de enseñar. Entonces, no son dos lugares distintos, son el mismo lugar. Por eso digo que me parece piola, conversemos entre nosotros qué necesitamos. Y mi propuesta es desarrollar un poquito esto porque te va invitando a meterte en el problema que sigue y al mismo tiempo vas trabajando esto. Yo que quiero ver este tema. Este tema tiene esta solicitación, pero alguien podría decir, sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, esto sería en el caso de que esto sea la longitud sobre 2 y esto sea la longitud sobre 2, ¿no? Pero no es la idea de profundizar acá, sino que además yo podría encontrar de que como aparecen dos reacciones de vínculo, una acá y otra acá, usted dígame si esto se entiende o no. Si yo trato de desarrollar esto tendría un esfuerzo por acá. Pero claro, una de las premisas con las cuales yo me puedo basar es que acá me aparecería un efecto de cortante, es decir, se sumaría al momento flexor en X, que es una de las variables que yo tengo que poner a analizar, una segunda variable que tampoco he aprendido a analizar, que es el cortante en Y. Entonces, ninguna de las dos la tengo todavía elaborada y lo que no tengo son los recuadritos preparados. Pero ahora ya están los recuadritos preparados y listos. Entonces, esto nunca lo vi. Lo que pasa es que si yo recuerdo cuáles fueron los parámetros o las hipótesis con las cuales nosotros venimos trabajando, nosotros habíamos dicho que como hipótesis nos íbamos a plantear una serie de hipótesis. Algunas tenían algún asidero, otras no, pero que todas podían ser de alguna manera consideradas. Una decía que el material era un material continuo, ahí está, salía constante y yo decía, constante no es, continuo. Creo haberles contado que era continuo, pero dependía cómo lo miraba, porque continuo significa la no presencia de vacíos. Entonces yo me meto en una pieza de hormigón, lo más probable es que encuentre poros con agujeros, con vacíos, con aire. ¿Por qué?
Y porque el llenado del hormigón es muy difícil de que lo dé. Pero no solo eso, sino que además el proceso de fisuración que se provoca en una pieza de hormigón hace que el material no sea continuo para nada, sino que viva fisurado. Entonces, ¿por qué lo asumo como continuo? Porque si me salgo de esa visión microscópica y me paro en lo macroscópico, es decir, me paro afuera de la pieza, podría en cierta medida asumir que esos vacíos que presenta la pieza no afectan a los resultados que estamos tratando de determinar a través de este criterio. Fue así como también se nos ocurrió decir que el material era homogéneo. ¿A quién se le ocurre semejante pavada? ¿Cómo le va a decir que el material es homogéneo si yo corto la pieza de hormigón y lo que encuentro en una pieza de hormigón, que es lo que estoy tratando, dice, por ahí en el acero podría aceptarlo, pero homogéneo significa que las propiedades mecánicas no cambian en ninguno de sus puntos. Es decir, que me paro en cualquier punto de la vida y tengo la misma propiedad mecánica. Ahora, si yo corto una pieza de hormigón y me paro en un punto, tengo piedra, y me paro en otro punto y tengo mortero, pero si me paro en otro punto tengo barra de acero. ¿Cómo define usted como homogéneo? Bueno, de nuevo, depende. Si usted lo mira desde afuera, podría asumir que estas propiedades responden a ciertos parámetros que son aceptables para este concepto de homogeneidad, entre comillas. Entonces, Iñaki ha levantado la mano. Ahí tiene una piedra, y eso es una pieza de cemento, la que está mostrando Iñaki. Y si ustedes aprecian, ahí no hay una continuidad. Iñaki lo puede contar, le cedo la palabra a Iñaki. Nada, es una pieza de hormigón armado y se ve, intenté iluminar, pero me parece que estoy jodiendo. Se ven distintas piedras, la pasta de cemento y acá inclusive se ve una barra cortada. Es un cilindro, eso es como una probeta que saqué de un pedazo de la pared de mi casa. Acá hay otra barra. O sea, no hay una continuidad de las cosas, digamos. O sea, hay acero, hay piedra, hay mortero, distintas cosas. Por eso no es Lo que pueden continuo. apreciar es que si lo miran, no llegan a apreciar demasiados vacíos. Se ha llenado con bastante homogeneidad. Es decir, es bastante compacta la pieza. Lo que sí es cierto que homogénea no es. Pero bueno, si lo miran desde afuera, es decir, si no se paran en esa visión de mirarlo adentro de la pieza, cosa que nos contó, podría asumirla como homogénea. Por lo menos algunos resultados que saco de la resistencia de materiales. Lo que trato de mostrar cuando fijamos las hipótesis es cómo nos aproximamos a la realidad, tratando de ver si podemos formular algunas teorías que respondan en cierta medida. Pero claro, depende como yo me pare, podría decir de homogéneo. Nada. Isótropo, menos. Hay veces que la isotropía. ¿Qué es la isotropía? Es, parado en el mismo punto, encontrar que en todas las direcciones tengo iguales propiedades. Entonces yo me pongo a hacer una estructura de madera y dice, espere. Yo me acuerdo que cuando tenía que cortar un pedazo de madera, si lo cortaba en el sentido de las fibras, en el sentido de las fibras son las fibras siguiendo el tronco del eje de columna. Si yo corto un trozo en el sentido de las fibras, se abre, porque las fibras no están unidas. Pero si lo corto al través, corto todas las fibras y eso cuesta un montón. No obstante, voy de nuevo, lo miro desde afuera y acepto esa condición. Después, ¿qué decimos? Linealidad mecánica. Las repito para que las tengan como referencia de lo que estamos planteando. La linealidad mecánica decía que yo aceptaba trabajar el material dentro del régimen elástico, es decir, la proporción existente entre, lo voy dibujando acá de costado, dice, si yo me paro acá y digo, me saco, no extiendo todo el desarrollo, sino que limito al primer tramo de este diagrama tensión-deformación, mi estudio, en el primer tramo esto responde con una pendiente al origen. O sea, si a mí me diesen cuánto vale esta deformación, yo podría extraer cuánto vale esta tensión a través de una relación que vincule esos dos elementos, que es esta. Perfecto, esa relación es la que vengo usando. La bienaxil, en torsión trabajamos con la otra relación, pero ambas me sirven. Esa es la linealidad mecánica. Después, el otro concepto que aparece en juego es la llamada linealidad
cinemática. Después se pueden llegar a salir de estas linealidades. Sí, el estudio se sale de estas linealidades a medida que nos vamos metiendo más a fondo para tratar de optimizar materiales. La linealidad cinemática habla de que nuestras deformaciones son pequeñas, de nuevo, son pequeñas en proporción a la dimensión del elemento estructural en análisis. La linealidad estática, esta suele ser la que más cuesta ver, habla de que el equilibrio, si quieren lo escribo, el equilibrio lo alcanzo o lo planteo sin considerar los desplazamientos que la estructura pueda sufrir. Y se cumplen estas tres, es decir, si se cumplen estas tres linealidades en juego, es como que ahora tengo la sensación de que ustedes me miran de costado, pero no es que me miran de costado, en la pantalla, yo en la segunda pantalla los tengo ustedes de costado, así que si preguntan, puedo saber quién me habla. Acá, cumpliéndose estas tres, aparece el principio de superposición de efectos. Sí es cierto que se cumple el principio de superposición de efectos, aún en una barra solicitada a flexión como esta, que tiene flexión y corte, podría separar el estudio por un lado de la flexión y por el otro lado del cortante, sin que eso me traiga inconvenientes. ¿Por qué? Porque puedo sumar los efectos de uno y después agregarle los efectos del otro. Bueno, de eso se trata lo que yo voy a intentar desarrollar, es decir, voy a ir por el camino de la superposición de efectos. El paso que sigue es pararnos a ver qué pasa con ese efecto de corte no contado. Después aparece un principio que fue el principio de Saint-Venant. Dice, mire, es bastante fácil contar el principio de Saint-Venant, porque Saint-Venant lo que viene a decir es, si usted se para a analizar esa viga que tiene ahí adelante, si esta viga tuviese alguna sección, la vuelvo a dibujar, miren, para contarlo de Saint-Venant. Imagínense que la viga ahora le damos forma, y digo, es esta pieza. Dice, yo lo que está diciendo Saint-Venant es, cuidado que lo que usted está desarrollando como teoría tiene validez, sí señor, pero donde usted le aplicó la carga, acá le apliqué la carga. ¿Usted no piensa que el desarrollo que está por empezar a enunciar se ve perturbado en este entorno? Y todo parece decir, sí, donde la carga usted la aplique, la formulación de tensiones que estamos por empezar a ver debería estar afectada por la carga. Dice, mire, también debería estar afectado donde usted le aparezcan las reacciones de vínculo, tanto acá como acá. Entonces, Saint-Venant hace esa salvedad, que este desarrollo, que parece que la carga no lo afecta, sí lo afecta, y que todo lo que vemos es una primera aproximación al problema. ¿Y que nos sirve para dimensionar? Sí, nos sirve para dimensionar sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la hipótesis madre que nos va a resolver este problema? Bueno, esa hipótesis ya la hemos contado, pero la volvemos a contar para que se vea y se entienda lo que vuelvo a decir. Saco mi famosa goma espuma, que después pasa a ser recordada. El otro día me encontré con un alumno que me decía, me acuerdo de sus dos gomas espuma. La goma espuma creo que ayuda a pensar. Miren la sección transversal, si ustedes pueden apreciar que esa sección transversal ha sufrido, producto de este efecto de flexión, ha sufrido deformaciones o alabeos de la sección. O, si por otro lado, podríamos afirmar que las secciones se mantienen planas, y perpendiculares al eje. Miren, acá el eje es un eje recto. Acá el eje es un eje curvo, pero las secciones se mantienen planas y perpendiculares al eje, en un principio recto, en una segunda instancia curvo. Entonces, ¿quién nos contó esta hipótesis? ¿De dónde salió esta hipótesis de las secciones planas?
Alguien del laboratorio, porque no nace de la nada, es experimental. Dice, las secciones, hago hincapié en esto porque me sorprende cuando le digo a un alumno, hipótesis de secciones planas, es esto, ¿de dónde salió? Y me dice, no sé. ¿Y pero de dónde puede haber salido? No lo sé. ¿Y qué tiene que ser experimental? No tiene otra salida. Las secciones se mantienen planas y perpendiculares al eje de barra. Vuelvo a aclarar, el eje de barra. El eje de barra. Un comienzo. Es decir, antes del eje de barra. Para la estructura descargada es recto. En la estructura deformada es curvo. Yo creo que se entiende. La idea es que uno es un eje recto y el otro es un eje curvo. Esta hipótesis es la que nos va a venir a ayudar a resolver el problema. Con esta hipótesis es la que tenemos que trabajar. ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que contamos hasta acá? ¿Se entienden las hipótesis que fijé? O sea, todo lo que yo vengo a decir como hipótesis de secciones planas, que creo que es la hipótesis que nos puede resolver, es, si yo me paro y analizo una faja que está por acá, si represento esa faja ampliada, lo que tengo es una faja de este tipo. La condición inicial sería un elemento de barra definido así. Eso sería en la condición inicial, donde a esta sección la podríamos llamar 1 y a esta sección la podríamos llamar 2. ¿Qué le pasa a esa misma pieza cuando a esa sección la solicito con un momento flexor? Vuelvo a repetir, en esta primera instancia solo analizo una de las dos consideraciones, no tomo en juego la otra porque después por separado la voy a estudiar y al final, en una última instancia, llamaremos solicitaciones combinadas al efecto de trabajar con todas las solicitaciones que podrían estar actuando en una estructura y verlas en su conjunto. Claro, porque van a aparecer agrupadas, no van a estar aisladas. No va a aparecer un axil solo, probablemente sin flexión, sino que va a aparecer un axil, un torsor, un cortante. Bueno, esa es la clave. A ver, lo que estoy diciendo es que este es el momento aplicado a la faja elemental de barra que se giró. Ese es el momento en I. ¿Cuál era el eje de barra? Este era el eje de mi barra. Y las secciones eran perpendiculares al eje de mi barra. ¿Cuál es el eje de mi barra? Ahora es un eje curvo. O sea, las secciones siguen siendo perpendiculares al eje curvo de mi barra una vez que se deforma. En X, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas, Mario? ¿Cómo te va? En X, perdón, sí. Eso es producto de lo perverso de jugar con diferentes combinaciones de cosas. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Todo bien. Lo que les iba a proponer era hacer una pequeña clasificación de estos problemas de fricción. ¿Ayuda? Sí, orienta bastante la clasificación de la fricción. Fíjense, si yo en vez de haber puesto ese problema, hubiese puesto este problema, una viga simplemente apoyada, en la cual hubiese dos pares, uno en cada punta. Si los pares fuesen constantes, le pongo dos pares iguales, un par M,
ambos pares se anulan entre sí. Dice, el diagrama que tendría sería solo un diagrama constante de punta a punta con valor m. Y este sería el valor del momento flexor en la dirección del eje X. ¿Tengo corte? No. Entonces una de las primeras clasificaciones que se me ocurre que podríamos empezar a pensar es que hay flexión constante, es este caso, o flexión variable. Fíjense, el caso anterior, este es constante, es un rectangulito, pero en el anterior era una variación lineal. Dice, esto variaba. ¿Y qué trae aparejado una flexión constante? Dice, mire, en la flexión constante lo que usted podría decir es que el m en x en nuestro caso es igual, y para que encuentre el igual, ahí está, igual a una constante. Mientras que el Q, en este caso un Q en I, dice, no, ese es igual a 0. La diferencia con la flexión variable es que si hay flexión variable, que es el caso primero que estudiamos, dice, eso es distinto de 0, no tengo cómo escribirlo, pero ahora lo escribo, distinto, no es constante, y entonces el Q es distinto de 0. Corrijo, no es constante y la flexión dice que aparece flexión y corte. En el primero solo tengo flexión, en el segundo flexión y corte. Ajá. ¿Es un caso más engorroso? No, se suman valores nada más. Esta es la primera clasificación. Una es con acento y la otra es sin acento, porque es importante que sepan que una es con acento. No es que Alonso se equivocó, sino que una es con acento y la otra no. Y ahora la segunda clasificación que yo podría hacer es el caso de la flexión simple. Voy a poner el acento. Como chiste, el primero está bien. En el caso de la flexión simple, el m es distinto de 0. Y el n, o sea, no hay normal en este caso aplicado, es igual a 0. Y hay una segunda que podría ser una flexión compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque intervienen dos variables, flexor y normal. Igual que antes, fíjense que antes intervino flexión y corte. Bueno, podría haber una flexión compuesta, este va a ser el caso que más nos interesa. En el caso, este tiene m distinto de 0, ahora le agrego las barritas que le faltan, de 0, pero tiene además n distinto de 0. Entonces, repaso, la flexión simple, el m es distinto de 0, pero el n es igual a 0. Ahora, si se le suman estos dos efectos, punto y coma, si se le suman estos dos, la flexión va a recibir el nombre de compuesta. Simple cuando tenga flexión sola, compuesta es cuando además de este problema, acá aparezca un axil aplicado. ¿Y puede aparecer eso? Sí, y es el caso más común. El más recurrente es el caso de la flexión simple o compuesta. Y ahora, bueno, ahora ya que me metí con las clasificaciones, cierro con la tercera y última clasificación, que es la que más cuesta ver porque todavía no están dados los temas, pero que después van a ver cómo se aclara con absoluta facilidad, flexión recta y flexión oblicua. Y dice que la flexión recta es cuando el momento flexor, lo escribo, el momento flexor
coincide, estaba buscando la palabra exacta, coincide con un EPI. ¿Saben qué es un EPI? Lo podía dejar escrito prolijo. Y este, por supuesto, es cuando no coincide con un EPI. ¿Qué es EPI? Bueno, Eje principal de inercia. Exactamente. Ahora hay que repasar porque ahora de lleno se mete. Ahora sí se mete de lleno. Ahora va a aparecer el centrífugo, la inercia, los principales, todo junto va a aparecer. Bueno, una clasificación que me va a ayudar a poco de andar, me va a ayudar a ver este problema y por lo menos vamos a intentar entenderlo de qué se trata, a ver si lo podemos entender. Nosotros vamos a estudiar otra vez esa pieza. Vamos a arrancar por esa flexión que es variable y nos vamos a permitir trabajar con una sección transversal genérica. O sea, la pieza que voy a trabajar tiene cualquier forma. Imagínense que la forma fuese esto, una suerte de nada definido. Y entonces, acá aparecen dos definiciones claras que nos van a ayudar a ver el problema. Lo principal es que ustedes entiendan la imagen que hemos construido y a ver si ahora puedo ser yo lo suficientemente claro. Aparece una cosa que se llama plano de las fuerzas y plano neutro. Plano de las fuerzas y plano neutro. Entonces, imagínense que yo dibujo un pedacito de esa barra. Como es una barra totalmente genérica en su formación de sección transversal, digo, mire, la pieza podría ser una cosa más o menos así, que dibujada ese pedacito de barra podría ser representada así. Y como planteo general, no sé para qué lado va el par, porque el par podría ser un par cualquiera. Voy a representar mi eje de barra. Acá está el eje de barra. Y por acá asoma uno de los ejes que yo vengo trabajando, que es mi eje Z. Y por acá, si ustedes quieren, asoman los dos ejes faltantes, que serían el eje X y el eje Y. Aunque ustedes no lo puedan creer, cada 2x3 con la mano, giro la mano a ver si estoy en terna derecha o izquierda, para no equivocar. Le pongo un momento flexor. Pongo un momento flexor. Ahora, ese momento flexor se lo voy a poner en una dirección cualquiera. Y para que ustedes vean que es una dirección cualquiera, voy a tratar de mostrárselo. Y alguien dice, ¿por qué lo complica de entrada? Porque después es más simple cuando lo desacoplo que cuando no lo arranco desde lo complicado. Miren. Ahora se lo muestro con la goma espuma. Tengo este plano. Para que ustedes vean por acá, está el otro punto pasante por acá. Y en este plano que está oblicuo, le pongo este momento flexor. Y en este plano, le pongo este momento flexor. Y a este plano, lo denomino plano que contiene a las fuerzas, o abreviadamente, plano de fuerzas. Entonces, vuelvo a la goma espuma. Y alguien dirá, déjate con la goma espuma. Miren, si yo le explico una flexión así es una cosa, pero si aparte de la carga vertical tuviese una acción de viento trabajando sobre este perfil, esto deformaría así. Por supuesto, exagerado. O si lo quieren para ustedes, deformaría así, exageradamente. O sea, ¿podría tener flexión para abajo y flexión para el costado? Sí. Puede tener flexión para abajo, flexión para el costado, pero además se le puede sumar el axil. ¿Y eso aparece comúnmente? Sí,
aparece en las columnas, en un montón de elementos aparece. La columna de borde está comprimida con una carga grande, pero como está en una de las esquinas, me aparece que la viga lo arrastra. Pero si además está en la esquina, no solo en un borde, sino esta lo arrastra, pero esta también lo arrastra para acá, con lo cual esto gira para acá y gira para acá y deforma para tres lados, para abajo, para un costado y para el otro costado, con lo cual hay una flexión en cualquier dirección. Eso se lo conoce como flexión en varias direcciones. Más adelante recibirá el nombre de flexión oblicua. O sea, si lo pienso vectorialmente, yo tendría una cupla aplicada por acá. No me salió del todo feliz, vuelvo para atrás. Una cupla perpendicular acá. Ahí, perpendicular ahí, que dice, este es el momento flexor expresado en forma vectorial, y atrás tendría otra igual y contraria que iría para atrás y aparecería el vector por acá atrás. Profe, perdón, no veo ese momento. Con respecto al plano. Está contenido en ¿Está el contenido? plano de la sección. Si vos en vez de representarlo como una cupla, lo representás como un vector, te aparece contenido en el plano de la sección. ¿No? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Perpendicular a la fuerza. Es perpendicular a este momento, que ahora lo llamé M genérico, y acá lo puedo representar si quiero como este vector. Si quieren, si los confunde, se los saco, pero lo cierto es que este vector es ortogonal al encuentro de este punto con este. O sea, si yo miro la sección esa vista de frente, para que lo entiendan, yo dibujé ese plano de fuerza. Miren, esa faja elemental es esta. Lo veo de frente. Porque lo importante es que se entienda, porque después las expresiones matemáticas ya no necesito casi comprenderlas, las sigo nada más en su desarrollo. Imagínense que este fuese el plano, ese violeta que dibujé. Y acá tengo de un lado una cupla, esta, y del otro lado otra cupla, esta. ¿Qué le hace a los pares? Dice, la gira las caras, arrastra la cara, y si ustedes piensan en las fibras que están en juego, dice, mire, la fibra de arriba, producto de que esta fuerza o este par empuja la parte de arriba y tira de la parte de abajo, la parte de arriba tiende a acercarse, la parte de abajo tiende a alejarse. Ese es el par. Pero si no lo vieron todavía o si no fui suficientemente claro, dibujo la sección transversal, ahora seguimos dibujando, porque la clave está en entender, este es el plano de fuera. No, ninguna de estas cosas quiero. Quiero simplemente volver atrás y volver atrás. Esto no. Ay. Perdón, ¿eh? Ahí está. Disculpa, Diego, Y todo ¿tenés lo que una quería. pregunta? Sí. Perdón, Diego. Preguntá, perdoná. Perdón, Sí, Diego. no me quedó claro lo que hace el plano de fuerza. Es el plano que contiene a la cupla, al momento que está en juego. Aguantame tan solo un segundo. Mirá, Diego. Si yo miro de frente la cara, mi sección transversal es esta. Esta parte es la clave de lo que se trata de explicar. Que se entienda lo que queremos contar, porque si no, no tiene gracia. Si esta es mi sección transversal, la miro de frente ahora la pieza. Y me aparece una terna por acá y una terna por acá. Este es el X, este es el Y. Todavía no dije si el X y el Y eran principales. No dije nada, solo dije que tengo un par. Entonces, ese plano, bueno, lo tomé para darle más generalidad. Oblicuo, ¿eh?
trato de mostrar que lo tomé oblicuo por acá. No me salió una línea, pero es esto. Quiere decir que si lo represento vectorialmente, este es el par que dibujé ahí. Y lo que estoy viendo, saliendo del dibujo hacia mí, aparece un plano. Ese plano contiene a esa cupla que indiqué acá, que es en definitiva también esta cupla que indiqué acá y esta cupla que indiqué acá. Es el momento que le apliqué a la goma espuma. Salvo que, para hacerlo más genérico, no le apliqué este, tampoco le apliqué este, sino que le apliqué un combinado así. Le apliqué dos juntos. Y entonces la pieza tiende a deformarse para cualquier lado. Después voy a ver que puedo desacoplarlo en dos y con eso jugar. ¿Fui claro o no? Profe, una consulta, la última, perdón. Entonces el plano de fuerza sería el perpendicular a la cupla que sale de ahí. La cupla por construcción tiene que ser perpendicular al plano de fuerza, porque la cupla, como vector, está perpendicular al plano que contiene a esta expresión del vector momento como una cupla propiamente dicha. O sea, esa cupla saldría perpendicular por acá. O sea, sale vertical. No sé si se vio donde puse el cursor. Sale perpendicular a este plano. No coexisten las dos. En realidad no debería dibujarlas coexistentes, pero para que se entienda, lo trato de dibujar. No sé si fui claro. Parece que no. Y apliqué un plano. En un plano cualquiera a la sección transversal le apliqué dos pares. Ahora vamos a ver qué le hacen esos dos pares. Dice, mire, las fibras de arriba las trata de arrimar, las fibras de abajo las trata de separar. ¿Hasta ahí está o no? O sea, si lo dibujo acá, ¿estamos de acuerdo que si yo dibujo lo que le pasó, por supuesto exageradamente, y no sé por dónde pasa, por acá diría, mire, esas fibras se movieron así. ¿Y las de abajo? Y las de abajo se movieron así. Esta se movió así. ¿Por qué? Porque lo rotó al plano, lo giró al plano. Con toda franqueza. ¿Fui claro o no? Por ahí Sí, así. profe, ahora Ahí la entendí, mejor. profe. Ahí. O sea, giró los dos planos. El plano que contiene a esos dos vectores M se lo llama plano de fuerzas. A la intersección del plano de las fuerzas con el plano de la sección y define una línea. Entonces a esto se lo llama, a esta línea, se la llama línea de fuerza. Como pueden ver, esto de entrar en tema ayuda porque vamos trabajando de a poquito el tema sin correr, pero al mismo tiempo nos vamos metiendo en el tema. Esta es la línea de fuerza. Esta que sale perpendicular a la cupla y la línea de fuerza necesariamente pasa por el baricentro de la sección transversal. Y sí, porque las solicitaciones características, yo las definí a baricentro. Ah, entonces siempre el plano de fuerza pasa por el baricentro. Siempre pasa por el baricentro. Pero acá, si se fijan, las fibras de arriba se acortaron y las de abajo se alargaron. Entonces, si las de abajo, las de arriba se acortaron y las de abajo se alargaron, acá hay una cosa que parecería fácil de interpretar. Debe haber un conjunto de fibras, y de ahí el nombre de neutro, que ni se alargaron ni se acortaron. ¿Por dónde pasa? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que debe haber un plano por acá, que lo podríamos dibujar así, para que más o menos podamos aceptar la idea. Dice, este plano, vamos a pintarlo, pero suavemente para que no
no nos confunda demasiado, este plano que estamos dibujando acá es un plano que es neutro. ¿Qué quiere decir que es neutro? Que ni se alarga ni se acorta. Y creo que eso es amigable para entender. No sabemos dónde está, pero entendemos la idea. Ese es un plano neutro. Entonces, esto es lo que llamamos plano neutro. ¿Por qué? Porque vimos que las caras giran, pero hay fibras que ni se alargan ni se acortan. Voy de nuevo con las manos, como si le diese la bendición. Miren, esta es la sección transversal. Si yo le aplico un par acá y un par acá, estas dos giran. Pero habrá una fibra por acá que parece que conserva la magnitud del segmento original. A eso lo llamo plano neutro. Este que está acá es el plano neutro. Bueno, así como antes encontré una línea de fuerzas, ahora también podría establecer una línea, siguiendo el mismo nombre, una línea neutra. ¿Cuál es la línea neutra? Mire, esta es la línea neutra. Esta es la línea neutra. Lo importante es que entiendan los dibujos. Lo demás van a ver que va a salir fácilmente. Dice, no tengo idea. Por acá parecería que hay una línea neutra. Ahí. Esto se pudo entender lo que es el plano de que contiene a la cupla y el plano que se mantiene sin deformación. Sí, profe. Bien, entonces ya estamos en condiciones de hacer cuál es el estudio de la deformación del sistema. Y van a ver que también es amigable, ¿no? Ahora lo voy a llevar a un caso un poco más acotado. No me voy a meter tan adentro como antes, que me fui a un plano bien genérico, sino que ahora me voy a quedar en una cosa más acotada. Miren, vuelvo a cargar la pieza con todo lo que aprendí. Para simplificarnos nuestra idea de problema, lo voy a hacer en el caso de la flexión más simple de todas, que es ponerle dos pares en las puntas. Me pongo dos pares en las puntas, no invalida lo que desarrollo con lo que podría ser casos más complicados. Bueno, eso es importante. Entonces, le pongo dos pares. Le pongo un par M, se nos fue Anabela. Y le pongo un par M. Y entonces vuelvo a la goma espuma y miren la goma espuma. Acá está simplemente apoyada, ¿la ven? Simplemente apoyada. Ahora, le pongo una cupla a mano izquierda y una cupla a mano derecha, le pongo dos pares y miren lo que hace. Se deforma. Eso. Se deforma. Entonces, marquemos esa deformada. Esa deformada nos va a dar bastante orientación del problema. Dice, esta pieza no conserva el eje recto, sino que se curva. No tengo idea cómo es la forma de la curva, pero lo que me mostró usted fue claro de que eso se curvaba. Entonces, miren, si yo ahora se me ocurre pararme acá y decir, ¿y si yo tomo un pedacito de barra de acá? Este pedacito. Cuando lo vengo a buscar acá, ese pedacito tiene que estar deformado. Y ese pedacito deformado aparece dibujado así. O sea que si yo prolongo esta cara del pedacito y prolongo esta cara del pedacito, en algún punto se tienen que cortar. Acá se corta. A esto se lo llama centro de curvatura, porque la pieza se curvó. Y a la distancia que va del centro de curvatura al punto en cuestión, a esta distancia que está acá, a esta que va desde ahí hasta
está acá hasta el eje este, se lo llama radio. Bueno, radio de curvatura. Uy, ya parece letra de médico. Bueno, está un poco más claro. Miren, amplío el dibujo para ver si ustedes me lo aceptan. Miren, tiene una faja por acá y la otra la acepto por acá. Y acá me quedó la pieza dibujada. La pieza que yo tenía ahora se convirtió en esta nueva pieza que tengo por acá. Acá está. Vamos a dejarla en amarillo. Acá está la parte de arriba y abajo, más acusada y agrandada, aparece la parte de abajo. Y si lo miran, bueno, la de arriba, si me permito, voy a acusarlo un poco más para que se aprecie más el dibujo. Me parece que no se va a apreciar. ¿Se va a apreciar? Lo voy a dibujar un poco más exagerado para que se aprecie. ¿Se entiende que giraron una respecto a la otra? Eso creo que se entendió. Pero ahora lo que voy a hacer es nada más que abrir un poquito más el rango para que ese rango acuse más la deformada. Y acá la deformada está acá. Esa es la barra, el segmento de barra que se me ocurrió plantearme. Ahí. Con lo cual, ahora podría yo decir que atento que hay fibras que no se mueven. Bueno, por acá, tendré la fibra que no se deformó. Este segmento conserva la condición original. ¿Cuál era la condición original? Dice, bueno, si usted tomó un pedacito de barra, podría decir que este pedacito de barra que tomó acá lo podríamos llamar diferencial de Z. Y este que está acá lo podríamos llamar diferencial de S. Pero entonces no es el diferencial de Z. Bueno, sí, en realidad es el diferencial de Z, es aproximadamente el diferencial de Z. Dice, no entiendo por qué es aproximado. Yo se lo explico. Mire, el por qué lo llamamos aproximado es porque para hablar de un diferencial de Z yo tendría que limitarme a hablar de una barra de eje recto. Y la barra ya no es eje recto. Entonces es el mismo segmento pero sobre una barra de eje curvo. Asumo que en este segmento puedo trabajar con una línea recta, porque en realidad es una línea curva, porque es parte de un segmento de una pieza cuyo eje dejó de ser un eje recto. Lo cierto es que si ahora me paro y digo, bueno, si yo a esta cara, ¿se acuerda que le habíamos dado el nombre 1, 1, por darle un nombre? Y a esta le dimos el nombre 2, 2. ¿Qué pasa si por acá, pasante por este que no deforma, dibujo una suerte de paralela? Ustedes díganme si los estoy mintiendo, pero más o menos parece paralela a 1, 1. O sea, ¿qué hice? Traje un segmento paralelo a 1, 1 para hacer algún análisis. Fíjense, lo que dimos en llamar radio de curvatura, que fue venir desde acá hasta este diferencial de S o Z, como prefieran llamarlo. Creo que la aclaración de por qué no los llamo iguales se entendió. Uno es recto, el otro es curvo. Bueno, ahí me paré con el radio de curvatura, viniendo desde el centro de curvatura, que lo tengo acá, centro de curvatura, me paré a trabajar con el radio de curvatura, que es este que está acá. Este es el radio de curvatura.
Entonces, una de las cosas que yo podría decir es, acá hubo un giro, entre una cara y la otra hubo un giro, grande o pequeño, ¿qué les parece? Ayúdenme a pensar. Acá hubo un giro. Para darle nombre a ese pequeño, bien. ¿Por qué pequeño? Porque todas las deformaciones hicimos marcado hincapié en que todas son muy pequeñas, y de hecho lo son extremadamente pequeños. Este es X. Y este sí. Si le tuviese que poner nombre a este giro, ¿qué nombre le pondrían? Es un giro en la dirección de Z, de X o de Y. Este momento flexor, para que ustedes no tengan dudas, fue simplificado del planteo anterior, después volveremos al planteo genérico, que podría no coincidir ni con X y con Y, que fue lo que hice antes, puse un M en cualquier dirección, ahora lo asocié a X. Ese giro, ¿qué sería? Un diferencial de θ en Z, en X o en Y. Miren lo que giro. Estamos de acuerdo que el eje X es el que está viniendo hacia mí o hacia ustedes. En esta dirección es el eje X. Miren lo que giró. ¿En X? En X, correcto. Sí, sin miedo. Sí, además no pasa nada. Ahora puedo mirar quién dice en X, pero no es el objetivo. Ese es un giro en X, que es el mismo giro que está acá. ¿Por qué es el mismo giro? Porque es un giro que yo construí es profeso para que me aparezca acá un diferencial de θ en X. Es pequeño, pero aparece ahí. Con lo cual hay una relación que yo ya ahora puedo ver que dice que si yo multiplico ρ por el diferencial de θ en X, lo que obtengo es el diferencial de Z con el cual arranqué. Si me aceptan esta traslación de S a Z. Y si ahora se me ocurriese venir por debajo de este punto, es decir, me corro una magnitud I, genérica cualquiera, dice, mire, acá le vuelve a aparecer otra vez, de acá hasta acá, por construcción, vuelve a ser el diferencial de Z. Pero acá apareció lo que más me interesa. ¿Qué apareció acá? ¿Qué sería eso que marqué lila? Bueno, sería en esa fibra en particular que yo tomé, cuánto se alargó esa fibra. Si lo hubiese tomado para arriba, miren qué pasa si en vez de tomarlo para abajo, lo tomo para arriba, y diría, mire, este segmento que está indicando con el cursor sería cuánto se acortó ese elemento. ¿Muy bien? ¿Cuánto se alargó? ¿Cuánto se alargó? De acuerdo en Axim, me acuerdo que esto lo llamábamos desplazamiento. Era pequeño y lo llamábamos el desplazamiento. Si estaba en la dirección del eje de barra, lo llamábamos W. Si estaba en la dirección del eje X, lo llamábamos U. Si estaba en la dirección del eje Y, lo llamábamos B. Ese es el corrimiento que sufrió. Quiere decir que si de nuevo a mí se me ocurriese respetar esta relación, lo que me aparece acá es un diferencial de W. ¿Qué es lo que se estiró esa fibra en esa dirección? De la primera, díganme si hasta acá me siguieron, porque si no me siguieron no tiene gracia. Lo que me interesa es que me puedan seguir. ¿Se entendieron las dos relaciones que hice? Hice dos triangulitos, no hice nada extraño, nada complicado. Hablé de cuánto se deforma, porque precisamente esa deformación es la esencia del problema que yo tengo que estudiar. ¿Qué le pasa si le aplico dos pares? Dice, las fibras que estén por debajo del plano neutro se alargarán. ¿En cuánto? En un diferencial de W. Y si está por arriba del plano neutro, quiero aclarar, para este par aplicado, si el par estuviese al revés, se invertiría la situación, porque la goma espuma iría para arriba, no para abajo, pero para este par aplicado, las fibras que estén por arriba del plano neutro se van a cortar. Entonces las de abajo se van a alargar. Y eso es lo que mandé como relación. Dije, ρ por el diferencial de θ me da el diferencial de Z. Y es profeso, fui a parar contra ese valor referente, porque ese es el que no modificó.
Pero al mismo tiempo dije, bueno, si ahora tomo un I genérico por el diferencial de tita, lo que tengo es un diferencial de W, que es lo que se estiró. ¿Lo expliqué o no? Ahora si me ayudan, lo importante es que no quede dudas acá. ¿Quedó alguna duda de este dibujito? Porque ahora voy a hacer un pasaje y empiezan a jugar pasajes de términos y entonces eso te puede llevar a confusión. No hay dudas. Bien. Si se acuerdan, si yo hacía una relación que era la inversa del radio de curvatura, era la curvatura. La inversa del radio de curvatura era la curvatura, en este caso en la dirección de X. Y la curvatura en la dirección de X, sacada de esta relación, dice cuánto gira por unidad de longitud. Giro por unidad de longitud. Antes había sido alargamiento cuando fue el axil y volvió a ser giro cuando fue torsión. Giro por unidad de longitud. Si ahora miran este término diferencial de W, yo en alguna medida aprendí una relación que decía, yo me acuerdo que había una relación que hablaba de lo que se llamaba la deformación por unidad de longitud. A esa se la llamaba así. Y venía a cuento de decir, si usted expresa la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, es decir, la variación de longitud por unidad medida, dice, eso lo podía encontrar como el diferencial de W sobre el segmento con el que estoy trabajando, el diferencial de Z. O sea que esto es epsilon Z por diferencial de Z, donde se dan las mayores deformaciones. Pregunto, ¿dónde aparecen las deformaciones más grandes? ¿Al interior de la pieza o al contorno de la pieza? Miren el dibujo. Se deforman más las fibras que están adentro de la masa del hormigón, o la que está arriba o la que está abajo, o la que está derecha o la que está izquierda, dependiendo qué par le ponga en juego. Pues yo le podría poner no un MX, sino un MI. Un MX o un MI. Un MX, un MX, un MI, un MI, MI, MX, MX. Estoy jugando con uno de los pares para no complicar la imagen. Bueno, las deformaciones son más grandes. Otra vez, como pasó en torsor, no en axil eran todas iguales. En el torsor, en el contorno del tubo, acá también, en el puede ser que la sección sea rectangular, un perfil T, pero está arriba, o está abajo, o está a la derecha, o está a la izquierda, nunca dentro de la masa de la pieza. Siempre están en el contorno las más grandes. ¿Por qué? Porque las deformaciones se acusan más grandes cuanto más alejo mi sección o mi fibra de estudio respecto del plano llamado plano neutro. Entonces, si esa misma relación la vuelvo a traer para acá, observen que yo podría hablar de una deformación específica, tal cual la traje ahí. Me estoy equivocando la letra. Una deformación específica por el diferencial de Z. Y entonces es cuestión de pasar términos de un lado al otro y me encuentro con lo siguiente. Dice, bueno, entonces usted podría decir, sin mayor error, que acá le apareció un diferencial de tita en X sobre el diferencial de Z. Esto era lo que habíamos llamado curvatura o giro por unidad de longitud, expresado como el epsilon Z. Dice, y si se fijan, el I se pasó del otro lado. El I, ahí está. O sea que este último término, si traigo el término anterior, dice, esto es la llamada curvatura. Lo que gira
Dice, acá tenemos una relación interesante. ¿Por qué? Porque lo que trae a cuento esta relación es que, atento que lo que gira una cara es siempre lo mismo. No cambia, sea cual sea la fibra que estudie, sea cual sea el punto que estudie de la cara, no cambia el valor de lo que gira la cara. Acá está la cara, gira la cara, gira las dos caras. Lo que gira este plano es común a todos los puntos. Pero si lo que gira es común y las deformaciones están asociadas bajo esta relación, entonces aparece que de acá yo podría sacar esta conclusión. Epsilon z es lo que gira por unidad de longitud multiplicado por la distancia. Espere, eso hace que las deformaciones sean más grandes cuanto mayor es la distancia referida a la línea neutra. Pero observe un detalle más. Si se acuerda, dijimos en todo momento que íbamos a aplicar la linealidad mecánica, es decir, pensar la relación entre tensiones y deformaciones sobre la base de una línea. Me da la deformación, puedo sacar la tensión a través de esta relación. Dice, entonces quiere decir que las tensiones son también más grandes al contorno. Claro, las tensiones sigma z van a ser más grandes porque para llegar a esta expresión lo que tendría que hacer es esto. Dice, a medida que usted se pare más lejos de la línea neutra, las tensiones van a crecer. Y los rectángulos no se van a hacer, pero ya lo volveremos a tener. Ahí está. Y ahí aparecerá el rectángulo que marca el final de esta parte. Pregunto, ¿se entendió o no? Porque todavía me quedan, fíjense cómo hemos avanzado y me quedan 23 minutos para cerrar la clase de hoy y contarles. Pero lo importante es, ¿vieron cómo se deforma? Y vieron de cómo se deforma, cómo la relación habla de que las deformaciones crecen con la distancia y por ende las tensiones también. Creo que si vieron eso, me alcanza con lo que necesito. Porque ahora me voy a parar en algo que vimos y remarcamos en los dos capítulos anteriores. Se llaman ecuaciones de equivalencia. Las ecuaciones de equivalencia van a traer las expresiones analíticas que vinculen el momento con la tensión, el momento con el giro, que son los dos parámetros, condición de resistencia, condición de deformación. Si puedo alcanzar esos dos parámetros, perfecto, y si no será la clase que viene. ¿Dudas hasta acá? Vuelvo a dibujar esa sección amorfa que yo tenía. A ver si la puedo dibujar otra vez. Acá. Dice que la sección era una sección así. Por acá venía para atrás. Acá ya no me interesa lo que le pasa atrás. Vengo hasta acá adelante. Y ahora me paro y digo, si yo a esta sección transversal en un plano otra vez genérico cualquiera, ¿por qué se para en el genérico? Porque la deducción conviene que sea general. Acá está el eje de barra. Es todo lo que me interesa, el eje de barra. Aparece y asoma el eje de mi barra, el eje Z. El plano, cualquiera. Yo le aplico un momento flexor. El momento flexor es un plano contenido en la cara. Acá. Vamos a apagar el teléfono. Esa es la cupla. ¿Se entiende la idea de la cupla? Ahora, la cupla es la mano izquierda. El dedo gordo acompaña ese momento flexor.
De abajo tiro, arriba comprimo. Lo dibujo para que lo puedan ver. Miren, lo que estoy diciendo es que si esta es mi sección transversal, ahí la volví a dibujar, y por acá dibujé este eje, y esta es la cupla en juego, ahí. Lo que estoy diciendo es que tengo una mano gordita, que a ver si me sale la mano gordita. Dice, acá tengo el dedo índice, apunta hacia allá. Y acá hay un dedo que tiende a empujar para allá. Vamos a dibujarlo como dedo. Y acá hay otro dedo que empuja para allá. Y otro dedo que empuja para allá. Conclusión, todos estos dedos juegan a deformar ese plano. Acá está la uña del dedo gordo. Es decir, las fibras que están acá, por acá hay una llamada línea neutra que no sé qué tiene, pero dice, las fibras de arriba se meten hacia adentro y las de afuera salen. O sea, todas estas fibras se fueron hacia atrás, todo este plano se fue hacia atrás. Mientras que todo este plano se vino hacia adelante. ¿Esa idea se entiende? Del movimiento del flexor aplicado, este momento flexor, y acá está el dedo, se entiende que empujo, dice, de acá comprimo las fibras, de acá tracciono las fibras. Entonces, perdón, ¿se entendió? ¿Lo expliqué con claridad o no? ¿Se ve la idea de lo que hace el momento flexor? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, ahora miren, si esta es la sección transversal, yo me encuentro con que no sé dónde está ese plano neutro, pero lo cierto es que yo tengo una línea que está por acá, que sé que pasa por baricentro. Acá está el baricentro de esa sección, a la que di en llamar la línea de fuerza. Sé que esa rotación implica la presencia de un conjunto de fibras cuya representación acá aparece dibujada así, dice, esta es la línea neutra. Y ahora cuando me pongo a analizar este juego, yo, si me permiten, lo que voy a hacer es tratar de dibujar, voy a hacerlo de nuevo, no sé si acaba de quedar claro. Si yo dibujo la sección transversal de esta pieza, de esta cara, dibujo la sección transversal, yo lo que vería es un plano, la vuelvo a dibujar acá. Profe, ¿podría achicar un poquito para que se vean los dibujos anteriores? Sí, cómo no. Voy a volver a dibujar estas, pero para no dibujar de costado, la vuelvo a dibujar acá. O sea, si ustedes quieren, lo que hago es esto. Traigo esta, que me sirve como elemento de análisis, y lo voy a volver a traer acá. Entonces, esa pieza la copio y la reproduzco acá abajo. Y ahora la tomo, pero no la tomo, sino que la tomo y la voy a volver a armar acá. La traigo acá. Ahí. Entonces, sí, Diego. Profe, una consulta. ¿La G es al punto celeste? ¿Es el baricentro o...? Es el baricentro de tu sección transversal, sí. Sí, correcto. Perfecto. Es el baricentro, este baricentro que está acá, sí. Sí. Es este que está acá. A ver si se entiende. Si yo dibujo esta cara abatida para poder ver lo que pasó en la cara esa, dice, mi representación tendría que ser algo así, dice.
A ver, dibujo una línea, cualquiera, tal que sus dos bordes van a ser la fibra que esté arriba y la fibra que esté abajo, y estas son dos líneas paralelas a la llamada línea neutra. No tengo idea por dónde pasa, pero me sirven como concepto para análisis. Entonces, lo que veo es que la fibra de arriba se metió hacia adentro de la cara de la pieza. Si ustedes quieren, dibujo acá una barra, una porción de la viga, para que se entienda. Ahí está una porción de la pieza. Y la fibra de abajo sacó hacia afuera. Por supuesto, ¿Se entiende esto de por qué traza una paralela respecto a esta línea neutra? ¿Se entiende la construcción? evidentemente no la estoy explicando con claridad porque vos saltaste para No, decir pues que... escuché la duda, pero quería saber si está entendiendo la construcción. Sin miedo y a uno. Sin miedo, sin miedo. Y Sí. si no pasa nada. Yo tengo... O sea, lo que digo es... Sí. Sí, perdón. Tengo una consulta que no es, o sea, es sobre la línea neutra. No entiendo por qué no pasaría por donde se aplica el momento. Porque si todo lo de arriba se comprime, la línea no se comprime ese puchito que hay hasta la línea neutra. Y verdad que no sé, Simón, por qué no pasa por la línea neutra, pero ¿de dónde podría yo inferir que necesariamente la línea neutra pasa por el baricentro, por ejemplo? ¿Por qué lo podría inferir? Entiendo yo que vos hablás de por qué la línea neutra no pasa por el baricentro, o yo te interpreté al revés. No necesariamente por el baricentro, pero por el punto de aplicación del momento. ¿Por qué no coincide con el momento, decís vos? Sí, o sea, ¿por qué no todo lo que está arriba se comprime y todo lo que está abajo se tracciona? Porque ahí el momento pasa un poco por abajo de la línea neutra. No lo sé, nunca lo aprendí, pero lo cierto es que tampoco me preocupa. Por ahí con las deducciones matemáticas que estoy tratando de sacar a continuación, puedo encontrar por dónde pasa la línea neutra y puedo descubrir lo que me falta, porque de eso se trata, de descubrir lo que me falta. Aún no te gustase por dónde está. El hecho de que el momento esté aplicado en baricentro es simplemente una construcción. El par, por condición de par y ser libre, podría llevarlo de la línea neutra corta a la línea de fuerza, por ejemplo. No, digo, como conceptualmente, no se hace. Todos reducimos... llevarlo a donde la línea neutra, podrías llevar el par a la línea neutra, decís vos. Claro, siempre sobre la línea de fuerza. Podríamos llevarlos a cualquier lado, pero yo lo único que quiero en este instante es manejarme con un solo momento flexor pasante por baricentro, porque mis solicitaciones características las plantea baricentro. ¿Por dónde pasa la línea neutra? No tengo la menor idea, la tiro por un lado cualquiera. Claro. Lo que él define es que línea neutra es la traza del plano cuyas fibras no se alargan ni se acortan. Es la intersección del plano de la sección con la traza del plano deformado de esa sección. Por ser la intersección significa que ese conjunto de puntos no fueron ni para atrás ni para adelante, es decir, no se movieron, y traza una paralela para arriba y una paralela para abajo porque él puso una condición muy firme, que es que la sección se mantiene plana después de la deformación, es decir, rota respecto de esta traza. El plano rota, pero parejito, plano. Mirá, esta era la sección, siguiendo el concepto de Iñaki, esta era la sección en su condición inicial, y cuando se deformó vino a quedar por acá. Vista de costado, ¿no? Esta sería su condición final. O sea, si quiero puedo hablar de que estas son las deformaciones por unidad de longitud en la dirección del eje Z. Claro que si acepto esa expresión, podría yo decir que multiplicando esa deformación por la construcción que vimos en Axil, tendría que ser muy parecida. Claro que con un cambio de unidades de por medio, las tensiones deberían responder con un diagrama análogo al anterior, porque lo que separa a un concepto del otro, lo que trae de acá hacia acá, es multiplicar por el módulo de elasticidad, con lo cual tienen que ser análogos. Si se deformó de esa manera, las que están por debajo se alargan, se traccionan.
O sea que si ahora me paro por un punto genérico cualquiera por acá, tengo una tensión normal a la cara, cuyo valor lo podría traer de acá, dice, se deformó esto, dice, tiene esta tensión, es una tensión normal, y alguien podría decir, bueno, pero entonces si usted multiplica la tensión normal, y acá entraron de nuevo las 6 ecuaciones de equivalencia, por el diferencial de área, ¿qué tengo cuando multiplico tensión normal por diferencial de área? Tienen que aprender estas relaciones para poder sacarlas del medio. Puedo sacar el celular para que no jorobe más. Si yo multiplico una tensión normal por un diferencial de área. ¿Alguien no vio la tensión normal? Yo tengo un pedacito de área por acá y lo que tengo es una tensión normal que viene hacia este lado. Esa es mi tensión normal en juego. Dice, acá hay una tensión sigma z. Si yo multiplico una tensión normal por un área, obtengo una fuerza. Fuerza es tensión por área. O tensión es fuerza dividido área. Quiere decir que si yo ahora le agrego una integral a lo largo de todos los pedacitos de área que configuran esta sección transversal, lo que obtengo es el esfuerzo normal. ¿Tengo normal en el estudio que estoy realizando? Me parece que no, que yo nunca le puse normal. Yo tengo un flexor. No tengo normal. No, normal no tengo. Porque no se lo puse. Bueno, está bien, la clase que viene se lo ponemos. Pero ahora no tengo. Pero esta tensión sigma z, en la construcción que hicimos antes, nos había dado una cosa así. Nos había dado un módulo de elasticidad por la curvatura. En este caso es una curvatura genérica. Por una distancia. Bueno, esa distancia que se nos ocurrió trabajar es una distancia que dimos en llamar medida, como no le pusimos terna todavía, es una distancia medida con relación a la línea neutra. Distancia respecto de la línea neutra. Dígame si lo cambié alguna variable y no se entendió de dónde vine. De dónde vine lo puedo contar, tengo el fundamento de dónde vine. ¿De dónde vine? Vine de esta relación que estaba acá, curvatura por I. Claro que si esto es en el caso de que el M esté asociado al X. Si el M es genérico, ya no se me ocurre que pueda hablar de un I. Sí puedo decir que la distancia respecto de la línea neutra es esta que se me ocurrió plantear acá. Esta distancia que estoy analizando, esta distancia que está acá, la que va de acá a acá, la llamé distancia medida respecto de esa dirección, línea neutra. Y si ahora la reemplazo en la anterior, me dice que esto es igual a la integral extendida todo el área del módulo de elasticidad, la curvatura en forma genérica, la distancia respecto de la línea neutra por el diferencial de área. Y ahora sería cuestión de ver qué puedo sacar. Porque, miren, hay cosas que puedo sacar. Puedo sacar el E, porque el material asumo que es constante a lo largo de toda la sección. Después puedo asumir que no. La curvatura, toda la cara gira a la misma magnitud. Entonces, me queda esto. Y acá, como siempre, la pregunta del millón es ¿qué es esto? Porque de lo que tengo en claro es que esto es lo único que puede ser cero. Porque el material no es nulo. Lo que gira la sección, si no hay par, no giraría, pero si hay par gira, quiere decir que gira. Quiere decir que como no hay normal, ahí tiene que estar la solución del problema. Y la pregunta es, ¿qué es eso en los 6 minutos que nos quedan? Un momento estático respecto al eje neutro. Maravilloso. Lo que dijo el señor fue, esto no es más que el momento estático
referido a nuestro eje neutro, línea neutra, de toda el área o de una parte del área? ¿Es una parte del área o, mire acá, el área que está trabajando es una parte del área o es integral a lo largo de todo el área? ¿Es una parte del área? ¿Vos tomaste la integral referida a una porción o a toda la área? Mirá la integral, mirá la integral. todo. No es una de... Es a Ah, todo, sí, eso todo. es a toda el área. No tengan miedo, jueguen y diviértanse, digan cualquier cosa. Pueden decir cualquier barrabasada, nadie los va a registrar. Ahora, si el momento estático de un área respecto de una línea es cero, ¿eso qué dice? Que baricéntrico. Miren, maravilloso, entonces ya ni dibujo. Dice que esto lo que dijo es que la línea neutra es baricéntrica. Recuerden, acá había varias clasificaciones. Nosotros estamos trabajando con la flexión simple. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque miren, la simple era aquella que tenía m distinto de 0, n igual a 0. Y yo apliqué n igual a 0. Entonces, cuidado que cuando me meta en la compuesta, por ahí esta premisa no vale. Y ahora, en los 4 minutos que quedan, terminemos de armar esta matriz de elementos que nos permiten pasar. Ya encontramos un importante. Ahora ese mismo dibujito lo tengo que modificar. No me queda otro remedio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo vuelvo a dibujar. A ver si todavía lo tengo acá. Lo tengo acá. Dice, pero este dibujito no es del todo cierto. No, ya sé que no. ¿Por qué no es cierto? Ahora le vamos a hacer la rectificación que corresponde. Porque alguien me sopló en base a una deducción que en realidad no es así, no pasa por acá, no. Dice, conserve la misma dirección, pero hágalo pasar por acá. Y lo primero que dicen, y no es ortogonal con la línea de fuerza. ¿Y por qué? ¿Por qué debería ser ortogonal con la línea de fuerza? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que ahora descubrí que la flexión simple pasa por G. Pasa por acá. Eso es lo que descubrí. Y entonces eso me ayuda a pensar que si de nuevo trazo un eje que represente la viga transversalmente, acá la dibujo. Digo, acá tengo la viga, acá está la viga que estoy analizando, acá está la corté, y dice, ahora la línea neutra pasa por acá. Y las fibras que están por arriba se deformarán negativamente y las de abajo positivamente. Para el flexor positivo, sí. Y ese dibujo podría ser análogo a este dibujo que está haciendo acá, en el cual por acá aparecen tensiones, pero ahora con este gráfico asociado a la línea neutra pasante por baricentro. Y se acuerdan, nosotros habíamos tomado un diferencial por acá. Ese diferencial por ahí traía a cuento una deformación y una tensión. La tensión en juego es esta magnitud que está acá. Esa tensión estaba analizada respecto de este punto, que era la distancia medida respecto a la línea neutra. Entonces, ¿qué pasa si multiplico la tensión sigma z por el diferencial de área? Pero entre medio le calzo una distancia. Y le pregunto, ¿qué es eso? ¿A qué es igual una fuerza por distancia? Fuerza por distancia, vamos, Momento. ¿qué era? A un momento. Un momento, vamos a admitir a don Gastón Avancés.
Ahí entró don Gastón Abad. Dice, es un momento, quiere decir que si yo le meto acá la integral extendida a toda el área, lo que debería tener acá es un momento. Un momento referido a qué cosa? Referido a esta línea, que es la línea neutra. Dice, sí, eso lo entendí, pero el momento sale perpendicular acá. ¿Por qué salía perpendicular? Porque era siempre perpendicular a la línea de fuerza. ¿Por qué era perpendicular? Porque el plano que contiene a esa cúpula en su intersección con la sección define una línea que cuando lo represento vectorialmente necesariamente tiene que salir perpendicular. Porque es en este plano donde está la cúpula, quiere decir que si lo represento como vector, me aparece perpendicular al plano. Mirá, pero entonces no vale M, no, vale una parte de M. ¿Qué parte? Y la proyectada acá. O sea, lo que necesito es esta proyección. Entonces, bueno, cambiemos esa línea neutra, nos está jorobando porque la vamos a necesitar tener más claridad para poder desarrollarlo en los pocos segundos que nos quedan para dar tiempo a las preguntas. Entonces, la línea neutra, acá está la línea neutra. Esta es mi línea neutra. Y yo lo que necesito es que ustedes me digan cuánto vale esta proyección que es la representación que estoy buscando. Este se llama M de la línea neutra. ¿Cero puede ser? Si supiese... No. ¿Y por qué cero? Si te la dibujé, ¿por qué me decís que es cero? Mirá el dibujo. Ah, sí, tenés razón, perdón. No, por eso me mato dibujándote, te digo, la amarillita, la línea neutra, el momento proyectado, me decís, debe ser cero. Ay, Dios, qué sacrificio. Va, ese es el momento. Proyectado me da eso. No me da todo, me da una parte. ¿Por qué no me da todo? Dice, porque me daría exactamente igual si el ángulo que forma la línea neutra y la línea de fuerza fuesen 90 grados. Pero no sé cuánto forma. Lamentablemente no tengo idea cuánto forma este con este ángulo, no sé cuánto es. Es alfa. Entonces, este momento, ese alfa aparece, si quieren se lo dibujo acá separados, pero para que se vea lo voy a exagerar un poco, porque si no, no se ve. Si no, no se ve. Dibujo acá una traza del verde para que se vea. Lo voy a exagerar, para que después no digan que no entendí. Lo exagero. Este es el M de la línea neutra, o el M proyectado sobre la línea neutra. Este es el M aplicado al sistema. Y el ángulo alfa es este que está acá. Este es alfa. Con lo cual, el M de la línea neutra resulta ser M por el seno de alfa. O sea, esto es M por el seno de alfa. ¿Alguien no entendió este pasaje de lo que hice? Después, esto se va a simplificar como expresión matemática, va a ser mucho más amigable que lo que es por ahora. Lo que hice es proyectar el M sobre la dirección que se me ocurrió tomar momento, que es con respecto a la línea neutra. Y ahora miren qué pasa si yo vuelvo otra vez a traer que era sigma, porque sigma, ¿se acuerdan que sigma era una expresión larga que decía que era el módulo de elasticidad del material, la curvatura en juego por la distancia, que en este caso es la distancia medida respecto de la línea neutra, que ahora vuelve a multiplicar la distancia, también vuelta a medir sobre la línea neutra. Y acá me aparece un diferencial de área. Acá me aparece el diferencial de área. Bueno, y acá me aparece la proyección como valor final. Ahora ya empecé a encontrar el M en juego, porque el M volvió a aparecer y ya se aproxima.
Pero de nuevo lo que me pasa es que el E es constante, la curvatura es constante, la integral extendida a la línea neutra de una distancia medida al cuadrado por un diferencial de área y dice que esto es igual al m por el seno de ese ángulo. Yo les puedo explicar cualquier cosa, lo que no sé es qué es esto. Momento de inercia. Referido a, A la línea neutra. dice que esto es el momento de inercia referido a la línea neutra. Lo escribimos, momento de inercia. Con lo cual, acá encontramos una expresión, por ahora no sabemos cómo aplicarla. La clase que viene va a empezar a aparecer con mucha claridad, porque vamos a empezar a jugar con piezas sencillas y se va... Esto es la deducción analítica del problema, pero tiene un porqué. Y ahora dice, bueno, entonces ya sé, la curvatura, que es uno de los términos, es decir, el diferencial de giro sobre el diferencial de z. Esto es lo que aprendí. No le pongo letra porque no sé en qué lado está la dirección de la curvatura. No está asociada a ninguna letra. Resultó ser m por el seno de alfa dividido un término que se llama e y un término que se llama j de la línea neutra. Dice, bueno, acá encontré algo importante. Ya encontré una relación. El EM lo conozco, el E es el material lo conozco, el J de la línea neutra, soy un especialista, aprobé con 10 en la quinta evaluación, la tengo reclara cómo sacar los momentos de inercia, me lo explicaron, me hablaron de Steiner y todas esas porquerías. Lo único que no sé cuánto vale alfa, no tengo idea cuánto vale alfa. Y a alguien se le ocurrió y dijo, espere, para sacar el alfa, ¿qué pasa si en vez de trabajar con esa distancia, trabaja con esta distancia? Es decir, toma una distancia respecto a la línea de fuerza. Por ahí encuentra el alfa, porque miren lo que se le ocurrió plantear a este desgraciado. Dijo, vamos a hacer el momento, pero en vez de referido a la línea neutra, referido a la línea de fuerza, y se le ocurrió volver a plantear algo parecido al anterior, donde dijo, sigma z por el diferencial de la línea de fuerza, ya termino, y ahora me aparece el diferencial de A. Pero después vino ese reemplazo que venimos haciendo sistemáticamente, no me gustó esta letra, la vamos a volver a escribir, M, y acá aparece un LF, pero miren ahora qué pasa si el sigma lo reemplazo por el término este que se llamaba E, por la curvatura, por el diferencial de la línea neutra, que multiplica, y ni aquí. Ojo, cuando hablamos es distancia, línea neutra, distancia, línea de fuerza. No son diferenciales estos. Bien, aclaro. Esta es distancia. No son diferenciales, por favor. A. Yo en pos por ahí en algún momento quedó claro, No. pero era para el pos de la corrección. Sí, para que salga claro, esto es distancia. Gracias. A la línea de fuerza, sí, señor. Y ahora, si se fijan, ahora ya estoy casi a punto de terminar porque acá tengo el final, el E sale afuera, la curvatura sale afuera. ¿Y ahora qué me quedó? Dice, bueno, me quedó una cosa así. Dice, el E salió afuera, la curvatura salió afuera y me quedó esta integral. Distancia medida 1, distancia medida al otro, diferencial de área, todo igualado
¿A cuánto vale la proyección de M sobre la línea de fuerza? Miren el dibujo, miren el dibujo, miren el dibujo. ¿Cuánto vale la proyección de este sobre este? Miren esto. ¿Cuánto vale? Cero. ¿No es cero? Cero, porque claro, fue por construcción, lo hicimos perpendicular, así que no puede proyectar. Dice, entonces esto es cero. Y la pregunta del millón es, ¿qué es esto? Centrífugo. Porque Leno, maravilloso, este aprobó un día, seguro que aprobó, no sé quién es porque no lo puedo llegar a mirar. Este es el centrífugo. Dice, mire, la línea neutra, punto y coma, y la línea de fuerza son iguales a cero. Y entonces, la línea de fuerza y la línea neutra son ejes. A ver el especialista. Principales de inercia. Bien, Abel, sos Abel, maravilloso. Son principales, pero no te falta una condición, porque el centrífugo es cero, pero para que fuesen principales Tendrían era que doble. Claro, tienen que ser ortogonales para que sean principales. Y no entonces, deberían ser ortogonales, o sea, conjugados. bien, y ahí termina. Dice, son ejes conjugados. ¿Se acuerdan que les dijimos que era importante que lo retuviesen porque después volvía a aparecer, que supiesen este tema y no era un capricho? No aparece todo lo complicado de esto que desarrollamos, pero fíjense cómo volvió a aparecer, conjugados de inercia. En realidad lo que hicimos fue separar esta parte para traerla estudiada por separado. Bueno, ya aprendimos que en flexión simple la línea neutra pasa por varicentro. Aprendimos que la línea de fuerza y la línea neutra son conjugados de inercia, lo cual ahora no nos dice nada. Van a ver la clase que viene cómo se simplifica. Y finalmente aprendimos que las tensiones las sacamos de acá. Acá está la expresión, dice, es esto. Dice, sí, pero las tensiones no las tengo. No, sí, las tiene. Mire, ¿se acuerda? E por la curvatura, por la distancia. Quiere decir que si usted pone la expresión de las tensiones las podría escribir así. Las tensiones sigma z deberían ser E. El E con el S me simplifica. La curvatura es todo esto, o sea, el E con el S fue, la curvatura es todo esto, me quedó M seno de alfa J. Dice, me quedó M por el seno de alfa sobre el J de la línea neutra por una distancia que fue una distancia tomada respecto a la línea neutra. Dice, acá tengo la expresión que lo relaciona con. ¿Cómo se aplica? La clase que viene vemos a partir de estas pequeñas deducciones que hicimos. ¿Qué presentamos? Y con esto cerramos y nos hacemos unos 7-10 minutos para descansar y volver a preguntar las dudas que ustedes tengan. ¿Qué vimos en la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy aprendimos que estábamos estudiando un nuevo problema. Ese nuevo problema dio en llamarse flexión. Es decir, lo que tratamos de estudiar es que estas secciones se mantenían planas, perpendiculares al eje de barra, salvo que ahora mi eje de barra era un eje curvo. Había tres tipos de clasificaciones. Una era cuando la flexión era constante, variable era cuando tenía corte. Una era simple porque no tenía normal, compuesta es cuando tenga normal. Y recta o oblicua. Dice, bueno, si el M coincide con un EPI es recta, pero si no lo coincide, entonces es oblicua. Ahí aprendimos que era un plano neutro y que era el plano sobre el cual estaba actuando el momento flexor. Y después establecimos la relación entre las tensiones y la distancia, medida respecto del plano neutro, lo que nos permitió saber que a mayor distancia era donde teníamos mayores tensiones, ya sea positivas o negativas, encontrando tres variables finales.
Una que dice que la línea neutra pasa por baricentro. Conclusión importante, siempre y cuando estemos en flexión simple. La segunda conclusión que encontramos es la relación entre las tensiones y los momentos, porque ahora el ángulo, a pesar de lo difícil, lo podría llegar a calcular, porque sé que son conjugados de inercia. ¿Vamos a ir por ese camino? No, vamos a tomar un atajo, que no es ir por el conjugado de inercia por lo engorroso del conjugado. Pero sabemos que siempre es con respecto a la distancia a la línea neutra. Y la otra cosa que encontramos es que el ángulo que se forma es producto de que son ejes conjugados de inercia. Son y 45, 5 o 10 minutos. Ustedes definen. 10, por favor. 10 por 20 y 55, cuando sean las 9 menos 5 minutos, ustedes presentan los problemas, nosotros trataremos de darles solución. ¿Alguna duda que haya quedado pendiente? Genial, ¿Puedo hacer profe. una pregunta?